Las 9:03 de la mañana en esta Z101 y en el gobierno de la mañana continúan los comentarios. Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Miren, estuve este fin de semana conversando con varios abogados sobre los procesos judiciales que se están llevando a cabo en la República Dominicana en el combate de la lucha contra la corrupción. Pero hay un aspecto sumamente interesante, importante, dentro de lo que fue ese diálogo que desarrollamos, y es el mecanismo que utiliza el Ministerio Público de promoción o de incentivo a los fiscales. Generalmente hay un mecanismo interno, no escrito, que dentro de la evaluación en un proceso de un concurso, a la hora de hacer una promoción, siempre se toman en cuenta la cantidad de casos que conoce un fiscal y la cantidad de casos procesados que lleva un fiscal ante los tribunales. Y en ese mismo mecanismo, bueno, se dice, bueno, pero si Felipe Romero le ha tocado en este año 10 casos y los 10 ha logrado llevarlo a los tribunales, pues es una persona eficiente en la investigación. Perfecto. Ahora bien, ¿ha evaluado el Ministerio Público la cantidad de expedientes que terminan en sentencia en juicio de fondo? La evaluación se está desarrollando en función de la cantidad de expedientes que un juicio de fondo, esos imputados terminan condenados por un juez o por un tribunal. No sé si ese es el mecanismo. La información que sí tengo es que el mecanismo de evaluación se hace en función de la cantidad de sometimiento a la justicia que se hace, porque en la generalidad de los casos, no necesariamente, como el Ministerio Público es uno indivisible, aquella persona que te desarrolla un proceso de investigación, que logra establecer un mecanismo de medida de coerción y que un juez puede, a través de ese mecanismo, establecer una prisión preventiva, domiciliaria o fianza, y acepta como bueno y válido el sometimiento a la justicia por parte del Ministerio Público, no necesariamente ese Ministerio Público es quien va a estrado. Porque también me han informado de que en el Ministerio Público hay una especie de élite que la tienen preparada, que son abogados expertos como abogados litigantes, que son figuras litigantes que tiene el Ministerio Público ahí, que es la que tú agarras y le dices, mira, magistrado José Luis Mendoza, aquí está el sometimiento a la justicia de Aureliano Buendía. Ya eso está en una medida de coerción, ese expediente te toca a ti. Esa parte es distinta a lograr el mecanismo de medida de coerción. Ahora bien, el ordenamiento jurídico en la República Dominicana establece de que en el caso específico del Ministerio Público, el Ministerio Público actúa a cargo y descargo, de manera tal de que el hecho de que el Ministerio Público esté investigando a una persona no significa de que necesariamente esa persona tiene que ser culpable. Y no necesariamente tiene que ser culpable, porque lo que va a determinar la responsabilidad penal de ese individuo es la cantidad de pruebas que el Ministerio Público en el marco de la investigación pueda lograr organizar. Ahora, ¿qué resulta? Que si Felipe Romero es fiscal y a mí me están dando un incentivo por la cantidad de personas que yo logro que un juez le dé una medida de coerción, ahí viene el sesgo. Y yo como fiscal, como eso me representa a mí un incentivo, porque creo que también hay un incentivo de carácter económico, aparte de la evaluación, no sé si, aparte de la evaluación que se puede hacer, entonces yo digo, bueno, pero espérate, yo voy a hacer como fiscal todo lo posible, saltando los procedimientos que tenga que saltar y respetando todo lo que tenga que respetar, violentando hasta el debido proceso para yo garantizar que a Aureliano Buendía un juez me le dé medida de coerción. Entonces, lejos de nosotros agarrar y construir un Ministerio Público basado en la aplicación de la ley alrededor del debido procedimiento, sin quererlo, porque no voy a decir que eso es deliberado, porque eso tal vez se hace como un mecanismo también
de garantizar mayor nivel de eficacia en el ejercicio, pero una eficacia que tiene que ser entonces evaluada con el resultado final del sometimiento a la justicia. Porque cuando usted hace así, evalúa el sistema de justicia criminal en la República Dominicana, tenemos que concluir que las razones por las cuales se modificó el Código Procesal Penal hoy no son válidas. ¿Cuál fue una de las razones fundamentales de la modificación del Código Procesal Penal? Bueno, porque tenemos las cárceles llenas de presos preventivos. Y de repente un juez de instrucción de la Policía Nacional tenía un policía que hacía la investigación y además el mismo policía tenía un jurídico dentro del destacamento que era que hacía el sometimiento a la justicia. Llevaban el individuo al fiscal, la misma fiscal o a la Procuraduría General o a la Fiscalía del Pueblo X, y ese individuo iba directo a la cárcel, hasta que un juez de instrucción iniciara un proceso de investigación en el tiempo que determinara la responsabilidad o no de ese individuo. Si esa persona tenía recursos y tenía dinero y podía colocar un abogado y había cualquier tipo de violentación del debido proceso, o la prisión era ilegal o cualquier cosa, bueno, podía someter un recurso de habeas corpus y un juez podía darle la libertad. Y aún así, tenían una gran cantidad de presos desacatados en la República Dominicana. Por tanto, ese procedimiento violaba el derecho más elemental del ser humano, que es el derecho a la libertad. Entonces modificamos el Código Procesal Penal, pero cuando modificamos el Código Procesal Penal para reducir la cantidad de presos preventivos, resulta que hoy nosotros tenemos mayor cantidad de presos preventivos que la que teníamos en el viejo código. Y yo pienso que entonces tenemos que ver cuáles fueron las razones por las cuales modificamos el viejo código. Si hoy nosotros tenemos una población carcelaria cercana al 70% con prisión preventiva, cuando la prisión preventiva se constituye como el último elemento de solicitud de una medida de coerción, hoy se constituye en una práctica frecuente y permanente en los tribunales. Porque la mayoría de esos tribunales de nuestro país, más el Ministerio Público, están logrando ese tipo de medida de coerción, más que con un elemento de llevar a un individuo que esté en conflicto con la ley a que cumpla con una sentencia definitiva, a una sentencia anticipada. Exacto. Señores, como aquí nosotros tenemos que pagar el anticipo del 1.5%, asimismo el sistema de justicia en la República Dominicana inicia un proceso de prisión anticipada, violentando todos los elementos, violentando todos los estamentos, violentando todo el debido proceso en función de un criterio que utilizó el legislador a raíz de la modificación del Código Procesal Penal, que era garantizar que aquel individuo que está guardando prisión sea un individuo porque haya violado la ley y que sea una prisión ordenada sobre todo por un juez en función alrededor de una condena definitiva, no una condena preventiva. Entonces iniciamos un proceso de una campaña mediática presionando al sistema de justicia en la República Dominicana, y hay que recordar esa campaña de los jueces. Esa campaña de los jueces a mediados del 2010 hasta el 2018, donde cada juez que agarraba y tomaba una decisión, porque el Ministerio Público de repente llevaba un expediente y ese expediente no podía ser sustentado en un tribunal, inmediatamente decían, ese juez se vendió, ese juez recibió soborno, ese juez no sirve. Y llegó un momento en que el sistema de justicia le cogió tanto miedo al Ministerio Público de que en estos momentos es incapaz de tomar una decisión que le disguste. Que le disguste al Ministerio Público, porque inmediatamente el Ministerio Público no solamente lo recusa, sino que lo acusa directamente al juez de tomar soborno. Y te activa unos resortes mediáticos que son los que hacen la otra parte del trabajo. Entonces yo de verdad que no sé hacia dónde vamos con esto. Y yo creo que no es que estamos defendiendo situaciones de actos de corrupción, ojo al Cristo, porque eso no solamente aplica a esos jureles que están ahí en Najayo, eso aplica también a esos humildes hombres y mujeres que no tienen quien le defiendan, que no tienen nombre, que no tienen apellido, que no tienen ni siquiera con qué pagar un abogado,
y que generalmente su suerte depende de un abogado de oficio, que por demás el abogado de oficio es cualquier cosa menos un abogado de oficio. Entonces, yo creo que es hora de que nosotros iniciemos por lo menos un debate alrededor de un tema tan importante como este. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ir desarrollando una sociedad donde aquí se esté aplicando una sentencia anticipada a un individuo por una acusación que le hace el Ministerio Público? Si Felipe Romero cometió un delito y ese delito tiene, por ejemplo, una sentencia de acuerdo a la ley de 10 a 20 años y está sometido, no importa, está sometido, métanle 18 meses de medida de coerción y en los 18 meses veremos lo que ocurre. Pero probablemente en esos 18 meses se le pasa la guagua al Ministerio Público, no presenta la acusación y resulta que yo, siendo un criminal de arma tomar, elevo una instancia ante un juez y digo, mire, yo tengo 18 meses de medida de coerción, el Ministerio Público no me ha sometido, usted tiene que ponerme en libertad. Y yo, que estoy en conflicto con la ley, que soy un individuo que debo de purgar una condena de 10 a 20 años, por esa ineficacia del Ministerio Público, porque tienen tantos casos que no pueden resolverlo todo uno detrás de otro, resulta que estoy preso, que estoy suelto. Y peor aún, puede haber un contubernio entre el Ministerio Público que maneja ese expediente conjuntamente con el abogado del imputado. Y en ese escenario, entonces, por la falta de la diligencia del Ministerio Público, más el desistimiento por parte de la parte civil de la víctima, un delito que yo cometo que puede durar 20 años fuera de las calles para no seguir cometiendo el delito, resulta entonces que entre el Ministerio Público y la parte civil, que tal vez la soborno con 2 o 3 mil pesos, desestiman entonces el desistimiento de la querella y yo salgo en libertad y vuelvo a delinquir de nuevo. Y yo creo que por el camino que vamos no es el camino más correcto. Yo creo que es hora de iniciar un proceso, un debate jurídico alrededor de este tema, porque el país está por encima de todo. Somos pasajeros en este tren de la vida. Llévatelo, Cundo.